esquema para decir esto va a aplicar para todas las ciudades. No. De hecho, ha habido casos en donde las sociedades han rechazado inversión pública porque simplemente esa sociedad no la necesita. Y ha habido recursos que se han tenido que regresar precisamente porque la sociedad no lo va a utilizar, ¿no? Entre otras ciencias que también ayuda precisamente a crear esas ciudades que nosotros queremos, que nosotros necesitamos y sobre todo que sean de manera inclusiva. Una comunidad, no se puede diseñar solo para unos cuantos, tiene que ser de manera inclusiva. Esto nos lleva al concepto de lo que es la economía urbana. Y esta básicamente toma algunos fenómenos económicos que tienen las ciudades, ¿sí? Como cuáles, la localización de empresas y hogares. Nosotros podemos ver que a lo mejor este tipo de conceptos son más nuevos en los últimos 20, 30 años. Anteriormente, ¿cómo se planificaba una ciudad? Pues muchas veces de manera empírica, de manera a lo que el sentido común daba. Pero ahora hay herramientas como para determinar por qué no debe haber casas en ciertos lugares, por qué no debe haber empresas en ciertos lugares, o por qué el transporte público debe de ser de ciertas características, o por qué la vivienda debe de ser también de ciertas características. Tiene que ver con las finanzas locales que se tienen. Entonces, toda esta gama ayudan a transformar precisamente nuestras ciudades, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que muchas veces el uso de suelo, ¿sí? Tiene que tomarse en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros bien podemos ver que las ciudades de Europa, podemos decir, pero el público llega a tiempo. Mira, en tales calles no se permiten ciertos negocios. Todo eso tiene que ver con la parte de economía urbana, ¿sí? ¿Por qué? Porque las ciudades se planean. Al planear una ciudad implica que el gobierno genere menos gasto para poder brindar esos servicios básicos a una ciudadanía. Si nosotros decidimos, vamos a poner un grupo de casas, no sé, para dónde les gusta, para la calle 700, pero realmente ahí esas casas son factibles, el suelo lo permite, va a haber un grupo de personas que se va a ir a vivir hasta allá. ¿Qué características debe de tener la vivienda? ¿Cuánto le va a costar a una familia trasladarse al centro de la ciudad o al centro de trabajo o de educación si vive en la calle 700? Entonces, ese tipo de interrogantes lo abarca el urbanismo, la economía urbana, ¿sí? Realmente, ¿cuánto le va a costar al gobierno llevar los servicios públicos a la calle 700? Entonces, ese tipo de interrogantes son las que nosotros nos tenemos que hacer a la hora de implementar un proyecto o de impulsar ese proyecto. Y tiene mucho que ver, vuelvo otra vez a lo mismo, con las características de la población. ¿Por qué es importante la economía urbana? Porque nos ayuda a tener ese motor de crecimiento en las ciudades. Nos ayuda a planificar y establecer políticas. A raíz de lo que una sociedad puede conocerse, puede conocerse, se establecen también políticas públicas, ¿sí? A lo mejor por usos y costumbres la población no quiere ¿qué les gusta? Un parque, ¿sí? En ciertas zonas no lo quieren. ¿Por qué? Porque nadie va a asistir a ese parque, ¿sí? Entonces se analiza por qué y quizás si hay algo más, se establecen ciertas políticas para determinar
que en ciertas zonas no se van a establecer parques. Entonces, eso tiene mucho que ver, o por eso es la importancia de una economía urbana, ¿sí? Y también aborda muchos desafíos, aborda desafíos, ¿sí? De qué es lo que quiere la población, cuántos recursos tenemos, ¿sí? Y sobre todo, qué servicios básicos vamos a poder brindarle precisamente a esa población. Adelante. ¿Cuál es la importancia de la gestión? Aquí es una parte medular que de hecho en la introducción lo comentaba. Y a la gestión le voy a poner no solamente a gestionar el recurso público. Eso es parte del proceso, pero hay una parte muchísimo más importante y que es más compleja de la gestión de los proyectos. Adelante. ¿Cómo se fundamenta una toma de decisión? Aquí hay varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta y no se pueden pasar desapercibidos. La primera es una evaluación jurídica integral. No podemos nosotros determinar ciertos proyectos si la ley no lo permite. Y aquí es algo muy importante. El servidor público, llámese desde un presidente municipal hasta a lo mejor al último nivel, solamente puede hacer lo que le indica la normatividad o la ley o el reglamento. No puede hacer otra cosa, ¿sí? Y de esta primicia tenemos que partir para precisamente esa evaluación jurídica integral. Nosotros vamos a querer poner algún proyecto, se tiene que revisar cuál es esa normatividad y si realmente se permite establecer un proyecto de esa índole y si está fundamentado jurídicamente. Otra de las cosas que es sumamente importante es la participación ciudadana. Esto se hace a través de diferentes escenarios, ¿no? Como una consulta pública, las audiencias, otro tipo de mecanismos, como pueden ser que un grupo de vecinos se junte, firme y diga que tiene ciertas necesidades y las haga llegar al gobierno, entre otros más, ¿no? Entonces, estos dos para mí son medulares, ¿sí? Si tenemos la parte primera, tenemos una palomita. Si tenemos la parte segunda, que es muy importante, tenemos básicamente un porcentaje muy alto de aprobación de ese proyecto. Adelante. Otra de las cosas debe ser el principio de proporcionalidad, ¿sí? Que lo que se vaya a hacer sea lo adecuado y que sea lo necesario, ¿sí? Sin menoscabar los derechos individuales. No podemos poner una calle o no podemos determinar una calle si va a invadir algunos derechos, ¿sí? Individuales de tierra de alguna persona o de algún grupo de personas. Esto se tiene que gestionar desde antes, ¿sí? Entonces, este es algo muy importante que se da durante el proceso. Otro, un análisis económico. ¿Cuál es lo que nos va a impactar de manera económica y social? El hecho de que se establezca una empresa privada, ¿cuál va a ser el beneficio económico y cuál va a ser el beneficio social? ¿Sí? También la legalidad y buen gobierno. Esto también es algo muy importante para poder justificar lo que se quiere hacer. La interdisciplinariedad también es muy importante. Y aquí yo hago un llamado a la academia, a las instituciones educativas, que es sumamente importante. Yo hace rato en una diapositiva anterior les dije algunas disciplinas que intervienen con el urbanismo. Es muy importante que empiecen a interactuar un poco más. ¿Por qué? Porque la academia tiene ciertos conocimientos y puede tener conocimientos diversos, no solamente de un área en específico, sino
de varias áreas y tiene investigación. Esas investigaciones tienen que llegar a los gobiernos. ¿Por qué? Porque de esa manera toman mejores decisiones. Si el aparato gubernamental o el sistema gubernamental no tiene tiempo en la mayoría de las ocasiones para investigar qué sucede, pero la academia sí. Y es ahí la importancia de la sinergia entre gobierno y academia y otros organismos que también se dedican a eso. La responsabilidad intergeneracional. Nosotros, cualquier proyecto no se tiene que ver solamente en el corto plazo o para calmar ciertas cosas. Si bien es cierto, en México tenemos N número de ejemplos que se establecen proyectos porque la urgencia la tenían detrás de la puerta. Sin embargo, se tiene que pensar en un largo plazo a la hora de implementar proyectos. Tiene que haber un análisis de datos y evidencia de lo que se va a fundamentar el proyecto. Eso es muy importante. Y a veces, como les digo, el aparato o el sistema gubernamental no tiene tiempo de ir. Si la academia entregara la parte de investigación a la hora de establecer ciertos proyectos, que una comunidad sepa, que la academia sepa que una comunidad requiere de ciertos proyectos públicos meramente justificados, el gobierno los toma, ¿sí? Y tiene algo fundamentado para poder determinar en su presupuesto de egresos precisamente eso, un proyecto para esa comunidad. Entonces sí es sumamente importante esta parte de los análisis de datos y de evidencia. Adelante. Y finalmente la preparación. El crear sinergia con diferentes actores de la sociedad, los organismos de la sociedad civil, la academia, los expertos que trabajan en el gobierno o algunos profesionales que también apoyan o dan consultoría a los gobiernos es sumamente importante. Esta puede llegar a constituir el éxito de un proyecto, es decir, que lo que se invirtió ahí realmente valió la pena y rinde sus frutos en el largo plazo. Adelante. Ahora vamos viendo cómo se puede formular precisamente un proyecto público. Hay algunas etapas claves, que es identificación y caracterización del problema, que es el diseño del proyecto, la movilización de recursos, la ejecución, la evaluación y retroalimentación. Pero hay una parte, nos podemos regresar a la otra, hay una parte muy importante. En el número 1, a veces eso se carece, o se conoce de manera informal, o se conoce porque hay un grupo pequeño de ciudadanos que dicen que tienen un problema. ¿Sí? Aquí requiere mucho de investigación y desde ahí sustentar precisamente ese proyecto como para poder determinar, primero se invierte en esto y luego en esto de la lista. Adelante. Tenemos que hacer un diagnóstico. Y como yo les comentaba, todo lo que es el aparato de gobierno, el sistema de gobierno, a veces el día a día no permite precisamente realizar ese diagnóstico. A veces se cuenta porque el problema va pasando quizá de administración en administración, de año con año, y probablemente se tenga ahí algunos que son sumamente latentes y que se tienen que resolver, y algunos otros pues van quedando ahora sí que en la fila de todas las necesidades que hay por resolver. La planificación y formulación del proyecto es sumamente importante, y aquí el gobierno ha tratado de hacer muchos esfuerzos precisamente para que lo que se va a formular del proyecto pueda estar sustentado. Pues, en el caso, por ejemplo, de los institutos de planeación a nivel nacional,
es precisamente esta parte que están tratando de cubrir para generar esos diagnósticos, para generar esa formulación del proyecto y que lo que se invierta por parte del gobierno realmente tenga un beneficio común a un mayor número de personas. Todavía no se ha logrado como se quisiera, pero sí va bastante avanzado en este sentido, ¿no? Y al final de cuentas la evaluación y selección, ¿no? de por qué se va a determinar que sea tal proyecto. Hay un marco institucional y regulatorio que, como yo les dije, no podemos dejar de lado. Está la implementación y el seguimiento, ¿sí? de una vez que el proyecto ya está establecido, precisamente ver si realmente fue o está cumpliendo la función para lo cual fue creado este proyecto. Aquí el ciclo del proyecto público es casi básicamente el ciclo de un proyecto privado, que es la identificación del problema, como yo les mencionaba, el diseño de la intervención, la implementación, el monitoreo y la evaluación. Son básicamente los mismos pasos, solo que lo vamos a hacer en la parte pública, cuidando algunos aspectos que a lo mejor en la privada se dan ya por hecho. En la parte del gobierno tiene que estar meramente fundamental, porque es un recurso público, es un recurso que es de la ciudadanía y ese tiene que tener una justificación para su salida. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, el árbol de problema y árbol de soluciones, que yo creo que seguramente si han evaluado la cuestión de proyectos privados, pueden ver ustedes esta parte, y si no, los invito a que se metan un poquito lo que es el árbol de problemas y árbol de soluciones. Es una manera de cómo formular un proyecto. Adelante. También está por la definición de objetivos que se quieren lograr. Y aquí este tipo de formulación de objetivos son de las que más se usan en el gobierno. Es decir, trata de ver que las demandas de su población, de su comunidad, ¿sí?, se traduzcan en metas medibles, ¿sí?, a través de sus presupuestos de egresos, que el presupuesto de egresos lleva también su evaluación precisamente a dónde se fue el dinero y qué se generó con ese recurso que salió. También otra de las cosas que se utiliza mucho, ¿no?, en temas gubernamentales en cuanto a la formulación de proyectos es la justificación. ¿Por qué se debe de intervenir? Era lo que yo les decía, si hay una comunidad que no le llega uno de los servicios básicos como el agua, ¿sí?, yo creo que ahí no hay que analizarle mucho, tiene que intervenirse, ¿sí?, pero no va a ser lo mismo decir, es una población que no tiene agua potable, que no tiene acceso al agua potable, pero le vamos a poner un parque. Entonces, ahí hay una discrepancia, ¿sí? Entonces, también el método o la formulación de un proyecto por justificación son de las cosas que más, o métodos que se utilizan en un gobierno para determinar un proyecto. Adelante. También está el enfoque del marco lógico. Con el enfoque del marco lógico, que es aquí básicamente la claridad de los indicadores que va a generar un gobierno, es como se evalúa un presupuesto de ingresos, bajo el enfoque de marco lógico, con su matriz de indicadores, que esto debe generar un presupuesto basado en resultados, y es así una de las maneras en cómo a los gobiernos se les mide, a través de este tipo de metodologías. Y también tenemos el enfoque PMI, que es gestión profesional de proyectos, y que básicamente es todo el proceso de generar un proyecto
Y en algunos de los casos o proyectos que a lo mejor no tienen tanta urgencia, se pueden establecer bajo esta metodología. Adelante. Uno de los instrumentos claves para la gestión operativa del proyecto, ¿sí?, es de acuerdo a la estructura desglosada del trabajo. ¿Qué implica esto? Implica que dentro de lo complejo que nosotros tenemos en solucionar alguna problemática, podamos ir, digamos, desmenuzando esa complejidad. Y a veces, o en la gran mayoría de los casos, no se va a solucionar con un solo proyecto. Para tener esa meta de solucionar esa problemática, se va a ir haciendo de manera parcial o de manera en etapas y de acuerdo precisamente a la disponibilidad de recursos públicos, ¿sí? Es decir, yo les mencionaba hace rato que si hay una comunidad que no cuenta con agua potable, pues no está tan sencillo llevar agua potable a una comunidad. Quizá se va a hacer en ciertas etapas o quizá va a llegar a un 20% de la población y después se va a abarcar otro 20% hasta que ya esté el proyecto concluido. Adelante. También otro de los instrumentos que también nos ayuda es precisamente a tener un cronograma. En una gestión pública, todo un año es un año fiscal. Y en ese año fiscal se tiene que invertir el recurso y se tiene que justificar, ¿sí? Hay recursos que son proyectos multianuales, pero son quizá los proyectos que son a nivel federal, como un aeropuerto, como un puente, como algo muchísimo más grande, ¿sí?, que tiene que ser multianual. Por lo general, los gobiernos municipales en su año fiscal tienen que cerrar y tienen que cerrar proyectos, ¿sí? También está la matriz de planificación, que es articular medios y fines con los que cuenta un gobierno. Adelante. También está el plan operativo anual. El plan operativo anual o el programa operativo anual, que como se le conoce POA, es lo que año con año se mide a un gobierno. Como les digo, el ejercicio fiscal, lo de un año, ¿sí?, así entra, así tiene que salir, ¿sí? Y es en ese periodo o en ese ejercicio fiscal donde se tiene que invertir lo que se vaya a invertir. Adelante. También, ¿qué pasa con la gobernabilidad de actores involucrados en un proyecto? ¿Sí? Hay estructuras posibles de gobernanza, ¿sí? Podemos aquí ver algunas que según las características de cada país, ¿sí? Nosotros tenemos también digamos, una estructura multinacional. ¿Por qué multinacional? Porque ha habido, y voy a citar el ejemplo de ONU Habitat, que también a veces interviene a la hora de facilitar recursos para poder invertir, ¿sí?, en una población, o facilita también lo que viene siendo talento o profesionales para poder desarrollar ciertos proyectos, ¿no? Entonces nosotros no somos una economía cerrada, por lo tanto, a veces sí se intervienen ciertas organizaciones para algún fin muy específico, ¿no? Pero por lo general, y casi el 100%, ¿sí?, es de recurso público nacional. También hay que tener en cuenta la identificación y clasificación de actores claves, ¿sí? Si nosotros no podemos identificar quiénes deben de intervenir en un proyecto, pues yo creo que llevamos mucho de perder, ¿sí? Y parte de ello tiene que cumplir muy importante su papel la ciudadanía, los organismos de la sociedad civil. Es como, por ejemplo, cuando se trabaja con las etnias.
Cuando se trabaja con las diferentes etnias, hay un grupo de personas de las etnias que toman ciertas decisiones y se tiene que saber cómo se va a llegar a este grupo de personas para poder tomar las decisiones. ¿Por qué? Porque no se puede intervenir o no puede establecerse un proyecto nada más así porque sí. Y déjenme decirles que, por ejemplo, en Cajeme somos, digamos, una ciudadanía un tanto compleja, la voy a llamar así. ¿Por qué? Porque a veces nosotros mismos nos rehusamos a que haya ciertos proyectos. Entonces, si nosotros como gobierno, como sociedad, no sabemos llegarnos o no sabemos quiénes vamos a intervenir, entonces sí tenemos una desventaja muy importante, ¿no? También está la de generar la matriz de interesados, como les comentaba, los actores que tengan que intervenir. No va a ser lo mismo nosotros que vamos a invertir en la comisaría de Pueblo Yaqui a lo que vamos a invertir aquí en Ciudad Obregón. O sea, somos el mismo municipio, pero a la vez somos diferentes y nuestras necesidades son diferentes. Y si nos vamos al tema urbano, las características del suelo son diferentes. Entonces, sí es importante contar con una matriz de interesados o quienes, quienes son esos actores claves de esas comunidades. Adelante. ¿Cómo se evalúa? Este es un punto muy importante que yo considero que también la academia debe hasta cierto punto de intervenir. Como les digo, el aparato o el sistema gubernamental apenas va terminando un año, empieza otro y hay que seguirle con lo que se propuso, hay que seguirle con los recursos que van a llegar ese año, cómo se, va cómo se van a terminar los proyectos. Y de repente nos quedamos. ¿Y cómo evaluamos si realmente lo que invirtió el gobierno en el año que acaba de acabar fue de beneficio a la comunidad? A simple vista hay ciertas características que sí se pueden medir, pero como todos sabemos, ahora sí que papelito habla, ¿no? Tenemos que tener esos datos duros de que realmente un proyecto tuvo el éxito que se planteó desde un inicio. Adelante. Entre esas, determinar, ¿sí?, qué políticas públicas se tuvieron que establecer, ¿sí? Y si esas políticas públicas se establecieron, si realmente están surtiendo efectos para ese proyecto. Tomar en cuenta que las decisiones, ¿sí?, eh, fueron a veces con información limitada. A veces tanto la población no quiere dar información o como a veces los gobiernos no tienen la información organizada. Eso es algo muy importante, ¿no? También hay que ver la evaluación, ¿sí? Si permite que los actores públicos permiten precisamente que se les evalúe ese proyecto que se realizó durante el año, proyecto o proyectos, ¿no? Hay que tener una matriz de resultados precisamente para evaluar ese impacto. Adelante. También es construir indicadores que son claves, que sean claros, que sean medibles, que tengan la relevancia. Las fuentes deben de ser confiables, cosas que tenemos en un proyecto privado también. El seguimiento y la generación de evidencias, que era lo que yo les comentaba, ¿no? Es sumamente importante nosotros poder tener ese resultado que sea medible, porque eso permite ver en dónde falló en el camino precisamente ese proyecto. Y sobre todo es muy importante y en algunos de los casos, sobre todo los proyectos que tienen que ver con infraestructura, en el camino se puede plantear ciertas cosas y una vez que se esté implementando, se dan cuenta de otras, como por ejemplo todo lo que no es visible y que a lo mejor en el análisis, en el diagnóstico de ese espacio público no salió.
Entonces ahí cambia un proyecto y hay que solucionarlo y obviamente incide en el recurso. Adelante. Muy simple. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta? Que cada acción realizada por parte del gobierno, ¿sí?, tiene algún tipo de consecuencia en la calidad de vida de sus habitantes, ¿sí? Y sobre todo tiene que estar enfocado en un desarrollo sostenible. Otro de los puntos, que la capacidad para responder por parte del gobierno de manera adecuada es un desafío social, ¿sí?, que depende en gran medida de la efectividad y robustez que cuente el mismo gobierno, ¿sí? Por eso se tienen que establecer mecanismos con la ciudadanía de saber qué es lo que quiere, qué es lo que necesita y cómo el gobierno puede solucionar esa necesidad, pero no un grupo pequeño. El mayor número de ciudadanos a los cuales se pueda dar un beneficio. Y finalmente, si estos son bien estructurados, ¿sí?, que sean transparentes, fortalece sobre todo la confianza. Tiene confianza en su gobierno, ¿sí?, y se encuentra un bienestar común de manera muchísimo más rápida y más perdurable en el tiempo. Y les voy a poner aquí unos ejemplos de casos de éxito que se realizaron, ¿no? Aquí podemos ver la fachada de lo que viene siendo el departamento de bomberos de nuestra ciudad. Al principio quizá ustedes pudieron haber escuchado, no, que se le quitó la parte histórica, que esto, que lo otro. Estructuralmente, en cuanto también a los proveedores de materiales, en cuanto se tomó en cuenta todo, ¿sí? Que lo mejor fue determinar esto. Era lo que yo les comentaba. Muchas veces en el proceso podemos determinar un proyecto y una vez que se va a campo, precisamente se encuentra uno con situaciones que son ajenas precisamente a la intervención o a una decisión, ¿sí? Este es un ejemplo de ello. Adelante. También otro caso de éxito es el parque recreativo y Morelos, creo que es entre Chiapas y no me acuerdo la otra. Este es otro caso de éxito, que es un parque recién construido y el cual mucha de la población de Cajeme hace uso de él. Ahí es quizá a lo mejor no tenemos la parte medible en cuanto al papel, pero cuando la sociedad se apropia de los espacios públicos, se puede decir que ese proyecto tuvo éxito. Pero hay que medirlo. Eso es muy importante. Tenemos que medir precisamente estos éxitos. Adelante. Y también otro de los proyectos ejecutados que traigo aquí como ejemplo es la ciclovía de la calle Juan Bautista. Sí, esta es una ciclovía que se planteó y que ya se ejecutó y que hasta el momento en la zona tiene éxito. Muchas veces nosotros también podemos decir, bueno, ¿y por qué no nos ponen en una ciclovía en tal calle si hay muchas personas que la utilizan? No todas las calles, hablando de ciclovías, cumplen con las características que marca la norma para establecer una ciclovía. Es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a pensar que muchas veces no es lo que la ciudadanía piense que es mejor. Tenemos que medir y tenemos que ver si realmente es factible establecer ciertos proyectos. Y pues eso es todo por mi parte. Espero que haya quedado un poco claro. Traté de ponerles algunos ejemplos. Maestra María Elvira. Muchas gracias, maestra. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahora muy interesante, la verdad, toda la sesión. Y
y abrimos a preguntas a todos quienes están presentes. Verónica, yo quisiera preguntar algo. Sí, dime. Ahorita mencionabas que la academia podríamos apoyar y yo estoy muy interesada en apoyar, ¿verdad? De qué manera pudiéramos nosotros apoyar al gobierno municipal a lograr o a lo mejor diagnosticar o evaluar, no sé en qué parte, ¿no? del proceso pudiéramos apoyarlos, pero sí me gustaría, ¿a qué puerta tendría que tocar para que la academia pudiera colaborar con el gobierno municipal en estos proyectos? Pues miren, como yo pertenezco al Instituto de Planeación, pues yo les voy a decir, lleguen con nosotros, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, en cuanto a lo social, pues podemos encontrar al DIF, ¿no? Si hay estudios en la parte de psicología, si hay estudios en cuanto a trabajo social, en cuanto a salud, sí, pueden tocar esas puertas. Si hay en temas de desarrollo urbano, pues se pueden dirigir directamente a la Secretaría o bien al instituto que vemos esa parte también de desarrollo urbano y ordenamiento territorial. Se puede también en algunas mesas de trabajo, en consultas, sobre todo que estén bien al pendientes en las consultas públicas. A nosotros nos ha tocado realizar algunas consultas públicas para algunos programas que son normativos en tema de desarrollo urbano y es muy importante que la academia esté ahí, pero con voz. Sí, es decir, muchas veces se plantean, ustedes tienen departamentos que tienen que ver con el agua, ¿sí? Plantear cuáles son esas posibles soluciones para, por ejemplo, el tema de escasez del agua. Llevar precisamente las estadísticas de decir, mira, hemos hecho estadísticas en esta comunidad y en esta comunidad hemos percatado que tienen una gran necesidad de estos servicios, ¿sí? O hemos verificado que hay un alto índice, ¿sí? De, no sé, de inseguridad, ¿sí? Ahí es donde nosotros empezamos a analizar cuántas escuelas, cuántos centros comunitarios hay, qué hay en esa comunidad que permita que la misma población y sobre todo las generaciones nuevas cambien precisamente ese rol de a lo mejor del tema de inseguridad y de usos y costumbres que vienen teniendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos un problema muy importante que es el tema del tren, ¿sí? Por acá, por la calle norte, se hacen unas filas enormes, ¿sí? Precisamente porque se tienen que detener porque pasa el tren. Nosotros hemos analizado precisamente cuál es la opción más factible para no, que no suceda esto. Ahí es donde entra la academia. ¿Qué estudios tienen ustedes que puedan brindarle a lo que es el gobierno? Y si ustedes desean preparar, o sea, tanto académicos como futuros egresados en alguna línea, acercarse y decir, esto queremos hacer. Hubo en alguna ocasión, hubo un estudiante de doctorado. Yo creo que tendría que ver con la Academia de Ciencias Naturales, que estaba midiendo los efectos del calor en el municipio. Para nosotros eso es sumamente importante. Es sumamente importante. Nosotros tenemos detectado dónde están los pulmones de la ciudad y dónde había más y que ahorita no están. Eso tiene mucho que ver con el calor, tiene mucho que ver con el desgaste de las calles, tiene mucho que ver con el comercio, tiene mucho que ver con muchos aspectos que hay que tomar en cuenta. El resultado de este estudio nos trajo a nosotros ciertos beneficios para tomar decisiones. Entonces es ahí donde la academia interviene. En el tema económico, que es lo que estamos viendo, realmente qué es lo que conviene, cuál es esa materia prima que nosotros contamos aquí, sobre todo, cuál es el perfil, ¿sí?, de los profesionales que tenemos para recibir qué tipo de empresas. Entonces, en ese sentido es donde se empiezan a planear las ciudades y es donde los resultados de la academia
a nosotros nos sirven a la toma de decisión. Muchas gracias, Verónica. Muy bien. Tu respuesta y me das muchas ideas, ¿verdad? Para trabajarlo con los estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Puede levantar la mano, escribirlo por el chat. A ver, yo una pregunta, ¿no? ¿Cómo desde mi nombre sería Alcalá, primero que nada? Soy de Guatabampo. Entonces, aquí pues yo veo muchas necesidades, ¿no? Y cómo desde la sociedad pudiéramos iniciar con la solución de un problema que pues puede impactar, ¿no?, en el desarrollo económico de la región y también en cuestiones de salud. Pues tenemos el basurón, tenemos todas las aguas negras de Navojoa de Chocoa y salen aquí por la bahía. Tenemos un dren que está al aire libre con muchas pestes. ¿Cómo encabezar un proyecto? Pero ¿por dónde partiría yo? ¿Cómo le empiezo a hacer cosas? Primeramente, que la sociedad esté organizada. Eso es fundamental. Es decir, que lo que tú estás planteando sea una necesidad de muchos. Y segundo, seguramente a veces los gobiernos no tienen la capacidad para abordar todos los problemas y se van a los problemas más inmediatos, que está bien, no está mal. ¿Por qué? Porque el problema lo tienen de manera inmediata. Pero eso quita espacio precisamente a planear qué es lo que realmente se tiene que solucionar en un largo plazo. Yo diría que se acercaran a la academia. ¿Por qué? Porque en la academia se tiene capacidad y se va a ver desde diferentes puntos de vista, poder establecer un proyecto precisamente para poder cubrir esa necesidad que tiene la población. En el caso que tú me planteas de un municipio que es más pequeño. Entonces, hacerse, ¿sí?, o acercarse a esa ciudadanía a través de ciertos grupos, acercarse y decir, necesitamos que nos solucionen este problema. Y una vez que se plantea en conjunto con la academia, llevarlo al gobierno, llevarlo y empezar a ver los números y empezar a nosotros, el gobierno determinar, ¿sabes qué? Esto lo vamos a tener que hacer por etapas porque el recurso público no alcanza, pero ir dando solución. Ese es el consejo que yo les daría desde el punto de vista, desde el ciudadano. Primero, la sociedad se tiene que organizar. Si un gobierno ve que una sociedad está organizada, ¿sí?, al gobierno tiene que trabajar con esa sociedad organizada. Pero si andamos dispersos y cada quien plantea lo que a nuestro juicio nos parece mejor, no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, el trabajo es en conjunto, es muy importante. Si el gobierno, cada 3 años que el gobierno hace sus consultas públicas, esas consultas públicas, ahí es muy importante poderlas plantear para que un gobierno que va iniciando una gestión pueda tomarlo y a lo mejor solucionarlo en esos 3 años, ¿sí?, con evidencia de cuál es la afectación del problema que ustedes tienen. Muchas gracias, maestro. Me gustaría hacer una pregunta a mí, a ver si mientras esperamos alguna otra. Bueno, mencionabas ahorita algo muy interesante, ¿no? Los gobiernos muchos no tienen la capacidad, no es que no se sepa, no es que la academia puede haber justificado todo esto, ¿no? ¿Tú has trabajado con organismos multilaterales? ¿Qué tipo de organismos? ¿En qué momento es conveniente recurrir a este tipo de mecanismos? ¿Alguna orientación por ahí? Sí, nosotros hemos trabajado con ONU Habitat, hemos trabajado con Infonavit, hemos trabajado con algunos organismos que tienen que ver con la movilidad. Aquí tiene que ver un tema un tanto jurídico con los organismos internacionales. Pueden intervenir hasta cierto punto. Yo creo que lo que
hay que poderles exprimir a este tipo de organismos que son internacionales. Es precisamente la experiencia y la orientación que ellos pueden generar a comunidades como la de nosotros. Es decir, ellos han implementado en otros países, sin embargo, hay que hacer ese contacto para que ellos nos puedan decir cómo solucionaron ciertas cosas y qué cosas sí pueden aplicar hacia nosotros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para que un organismo internacional intervenga, que tenga que ver con recurso público, sí tiene que haber una colaboración y se tiene que plasmar de manera jurídica, ¿sí? Para poder intervenir. Entonces sí es muy importante que se tengan esos contactos, por ejemplo, a través de la academia, deben de tenerlos, porque la academia hasta cierto punto es muchísimo más abierta en ese sentido. Hay intercambio de profesionales, hay intercambio de estudiantes y es ahí donde se puede aprovechar. Y algunos organismos realmente ponen toda su disposición para llevarte de la mano para que puedas realizar eso. Si, como les comentaba, si la sociedad está organizada y realmente sabe lo que se tiene que hacer, ¿sí? Es muchísimo más fácil que el gobierno destine el recurso para realizar eso. ¿Y cuáles serían esos organismos? ONU Habitat, o mencionaste el Infonavit. Está el Banco Interamericano, está el de ONU Habitat, está a nivel federal, Infonavit también tiene muy buenos programas y sobre todo ahora con la cuestión de vivienda. Está también lo que es también a nivel federal, SEDATU. SEDATU trae N cantidad de proyectos, pero sobre todo se los da o es más fácil que se lo dé a los gobiernos que tienen su instrumentación jurídica en orden, como por ejemplo un programa de desarrollo urbano. Sí, si tiene establecidos cierta normatividad, es más fácil que el gobierno, en el caso de SEDATU, con el esquema que ellos traen, puedan proporcionarle esos recursos, ¿no? Que ese sería el INPLAN, ¿no? Lo que mencionas, o sea, SEDATU, SEDATU el, es el organismo que se encarga a nivel nacional de lo que es el desarrollo territorial. Lo que fue el sexenio pasado se enfocó mucho en comunidades marginadas, en cómo poder la calidad de vida de esas comunidades que estuvieron a lo mejor rezagadas, poder incrementarles el nivel de vida, la calidad de vida de esas poblaciones. Gracias. Y a través de los institutos de planeación, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Ya está la lista de asistencia. Sí, para que puedan tomarla. Bueno, nos comenta la maestra Irma Guadalupe Esparza que muchas gracias por el tema. Un gusto saludarte. No, gracias a ustedes por haberme invitado, gracias a la maestra María Elvira. Fue un gusto para mí pues compartir un poco de las experiencias que nosotros pasamos en el día a día. Es complicado, pero sí nos hacen falta más manos, más cabecitas ahí que se unan para poder pensar cómo se puede solucionar cierta problemática, ¿no? Muchas veces los mismos ciudadanos somos muy complicados y a veces también no cuidamos. Entonces sí, eso es fundamental, ¿no? Que nosotros también cuidemos lo que es de todos, ¿no? Esos espacios públicos. Entonces sí los invito a que nos hagan llegar cualquier tipo de estudios que ustedes tengan, que vean que nos pueden servir para la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Pues estamos llegando al cierre de esta primera sesión del Foro Intersectorial de Proyectos de Inversión y agradecemos profundamente la participación de la maestra Verónica Mijares López, así como la presencia y el interés de todas y todos ustedes. Le pedimos a la maestra Carla Favela nos comparta y de lectura la constancia de nuestra ponente. Voy a apoyar a la maestra Carla otorgando este reconocimiento. El Instituto Buenos días, tardes.
Instituto Tecnológico de Sonora. Bien, bien, gracias a Dios, dígame. Los micrófonos. A través del Departamento de Contaduría y Finanzas, otorga la presente constancia a la maestra Verónica Mijares López por su valiosa participación como expositora con la conferencia Proyectos Públicos, Formulación, Evaluación y Gestión, en el marco del Foro Intersectorial de Proyectos de Inversión, realizado del 22 al 26 de septiembre, por la cual se acredita 1.5 horas, y firma el jefe de Departamento de Contaduría y Finanzas, doctor Roberto Ruiz. Muchas gracias, Verónica. Gracias a ustedes por el espacio. Un saludo a todos. Por ahí estoy viendo algunos mensajitos. Les mando un abrazo. Y ya saben, visiten la página del MIP, mipkgm.org. Ahí estamos, ahí van a encontrar información. Y si no, encuentran ahí nuestros datos, cualquier cosa, se pueden poner en contacto con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues antes de concluir, les pedimos que realicen el pase de lista, que ahí está en el chat el registro, y para control de asistencia y poder emitir las constancias de participación. Y les recordamos que mañana continuaremos con la siguiente conferencia titulada Administración de Proyectos, Metodologías Ágiles, Gestión de Cambio y Sostenibilidad con la doctora Yuridia Verdugo, en este mismo horario y a través de este mismo link. Entonces, que tengan excelente tarde. Gracias, saludos. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias, bye, hasta luego. Gracias, hasta luego, Ana Patricia. Muchas gracias. Hasta luego, bye. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, Eli. Bye.